Vamos a ver las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Tanto por el ejemplo como por la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, Él dio instrucciones acerca de dos ordenanzas que se deben guardar en la iglesia, que se deben observar. Y estas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Podemos ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, donde nuestro Señor Jesucristo se bautizó, y como estamos diciendo, tanto por ejemplo como por instrucción, nuestro Señor Jesucristo mandó estas ordenanzas. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17 dice: Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como vemos en este texto, nuestro Señor Jesucristo dio el ejemplo del bautismo, pero también Él lo instituyó en el famoso pasaje más adelante en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la primera ordenanza que encontramos para la iglesia. Y también la otra ordenanza que podemos ver aquí en las Escrituras es la cena del Señor. Podemos ir, por ejemplo, a Lucas 22, 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Lucas 22, del 19 al 20 dice así: Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bueno, lo que estamos viendo en estos textos que vimos, hermanos, que hay dos ordenanzas para la iglesia que la iglesia tiene que observar. El bautismo es al inicio de nuestra vida cristiana. Después de nuestra conversión es el testimonio público de nuestra identificación y unión con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo hacemos una vez en nuestra vida cristiana, el bautismo. Sin embargo, la cena del Señor es algo que debe de continuar a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a ver primeramente lo que es el bautismo. El término bautizar viene del griego baptizo, que significa sumergirse. Cuando se usa de forma literal, estamos hablando de que alude a acciones como metértela en tinte o a la inmersión de personas en agua. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también se puede usar de manera figurada para enfatizar la estrecha identidad y solidaridad entre dos personas. Un ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 10:2. 1 Corintios 10:2, que dice así: Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí está hablando que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. Pero, ¿qué significa esto? Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí la palabra bautizo está siendo usada en un sentido figurado para aludir la estrecha solidaridad que el pueblo tenía con su portavoz y líder, que era Moisés. Entonces, en este contexto, esta palabra es usada en un sentido figurado para expresar identificación y solidaridad con una persona. Pero, cuando estamos hablando del bautismo cristiano en el Nuevo Testamento, con el fin de simbolizar la realidad interna de la salvación, el Nuevo Testamento llama a los creyentes a ser bautizados en agua como testimonio público de su fe en el Señor Jesús y su solidaridad con Él. Fíjese bien, es el testimonio público de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado una nueva vida en el Señor y que estamos identificados con su muerte, sepultura y resurrección, que nosotros nos identificamos ahora como creyentes, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, como personas que han nacido de nuevo, y es una profesión pública ante la asamblea, ante la congregación, ante la iglesia,
de que ahora estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo. Es un testimonio público. El bautismo de Juan el Bautista simbolizaba el arrepentimiento del pecado y el volverse a Dios. Vamos a ver esto, por ejemplo, en Mateo 3:6. Mateo 3:6, que dice así: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Si se fijan, el bautismo de Juan el Bautista simbolizaba o representaba el arrepentimiento de sus pecados del pueblo y el volverse a Dios. También es lo que nos dice Hechos 19:4 y 5. Fíjense lo que nos dice Hechos 19:4 y 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese, aquí Pablo está haciendo una distinción entre el bautismo de Juan y el bautismo ahora de los creyentes en Cristo. El bautismo de Juan solamente representaba y simbolizaba el arrepentimiento de los pecados y el volverse a Dios. Sin embargo, el bautismo en Cristo, hermanos, va más allá de este símbolo del arrepentimiento y el volverse a Dios y sirve de afirmación pública de nuestra unión con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Fíjese lo que nos dice Romanos 6:4 y el versículo 10. Lo que simboliza el bautismo para nosotros. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 10 dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si se da cuenta aquí, hermanos, dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al estar nosotros unidos a Cristo, por medio de la regeneración, cuando el Espíritu Santo transforma nuestras almas y nos da una vida nueva y somos hechos hijos de Dios, nos convertimos a Él, somos colocados en el cuerpo de Cristo. En ese momento que somos bautizados por el Espíritu Santo, en el momento de nuestra conversión, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él. Es algo interno que sucede. Entonces el bautismo en agua es solamente un símbolo externo de una realidad interna que ya sucedió en nuestra conversión. El bautismo no es el medio que Dios usa para salvarnos. El medio que Dios usa para salvarnos es la fe. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el bautismo no es el medio que Dios usa para salvarnos. Por supuesto, el bautismo no salva. Un ejemplo de esto, podemos ver al ladrón en la cruz que creyó en el Señor y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, y no fue bautizado en ese momento. Porque el bautismo no es un prerequisito para la salvación. Sin embargo, para un creyente genuino es un paso de obediencia que da evidencia de una genuina salvación. Una persona que realmente ha nacido de nuevo y ha creído en el Señor, por supuesto que es el paso de obediencia más básico que debe hacer, a tal grado de que si una persona, en este caso el ladrón en la cruz, ya estaba a punto de morir, por eso no se pudo bautizar, pero yo les aseguro que si él hubiera tenido más tiempo de vida, por supuesto que se hubiera bautizado. Entonces, aunque el bautismo nos salva, de cierta manera nosotros confesamos, nos identificamos públicamente con nuestro Señor Jesucristo y confesamos públicamente a Cristo como nuestro Señor por medio del bautismo, a tal grado que si alguien no está dispuesto a obedecer al Señor por medio de las aguas del bautismo y no quiere identificarse públicamente con Él y no quiere pertenecer a una iglesia local, está dando muestras probablemente de que tal vez no haya nacido de nuevo. Fíjese lo que dice Mateo 10:32 al 33. Mateo 10:32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aclaro, el bautismo no salva en sí mismo. Es solamente
un símbolo externo de una realidad interna que sucede en el momento de nuestra conversión. Es una identificación pública que ahora estamos unidos a Cristo y nos identificamos con Él en su vida, muerte, sepultura y resurrección. Es un testimonio público de que ahora somos de Cristo y que andamos en una vida nueva por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que representa el bautismo, pero de ninguna manera salva. Sin embargo, por el otro extremo, aunque el bautismo no salva, si alguien ha nacido de nuevo, si alguien ha dicho que ha creído en el Señor y no quiere bautizarse, puede cuestionar la genuinidad de su fe. Porque el bautismo es el paso de obediencia más básico. Así que, mientras que el bautismo nos salva, pero no por eso quita su importancia, porque es una ordenanza que Cristo dejó a su iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, identificándose con el Dios Trino, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y que por medio de su Santo Espíritu aplica esa obra de redención en nosotros. Es identificarnos con el Dios verdadero, es proclamar públicamente que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado una nueva vida por la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que aspiramos a una vida nueva y que un día posteriormente estaremos reinando con Él. Es un testimonio público, solemne y muy importante. Ahora, ¿cuál debe de ser la manera correcta de administrar el bautismo? Obviamente la misma palabra baptizo, que significa sumergir, nos da la idea de que es por medio de sumergir a alguien en el agua. Incluso, si se bautizara por aspersión o de alguna otra manera, no hace justicia al símbolo de lo que es morir al pecado y resucitar una nueva vida. Cuando somos sumergidos, eso simboliza nuestra muerte al pecado, nuestra identificación con la muerte y sepultura de Cristo, y cuando subimos de las aguas del bautismo, la aspiración a una nueva vida en Él y a una futura resurrección por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el bautismo correcto debe de ser administrado por sumergiendo. Y también otra de las cosas que vemos es que el bautismo debe ser administrado a personas que ya han dado muestras de su nuevo nacimiento, a creyentes que dan muestra de su nuevo nacimiento. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día hay una tendencia en algunas iglesias de que ¿quién quiere bautizarse? Levanta su mano y rápido los pasan, y ni siquiera se toman el tiempo para examinar a ver si han creído, si han entendido el Evangelio, si están dando muestras en su vida de su arrepentimiento. Y obviamente esto es un grave error. Tampoco estoy diciendo que tienen que pasar 30 años y ya que te sabes toda la Biblia, entonces te tienes que bautizar. No vamos a caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Simplemente que la persona que ha nacido de nuevo tiene que dar muestras sencillas, pero evidentes y reales, de su conversión. Si no, como pastores, no podemos bautizar a alguien que no estemos seguros que sea genuinamente nacido de nuevo. Y obviamente esto que estoy diciendo elimina, por supuesto, la noción antibíblica del bautismo de niños, puesto que si el bautismo solamente debe ser administrado a creyentes que dan muestra de su fe, por lo tanto, un niño, un recién nacido, no pueden dar muestras de arrepentimiento. Por lo tanto, no es bíblico administrar el bautismo en infantes, en niños. Aunque impregna toda la historia de la iglesia, la práctica del bautismo de niños carece de un claro respaldo en el Nuevo Testamento, ya que la fe salvadora precede al bautismo y no a la inversa. Es decir, la fe que salva viene antes del bautismo, y el bautismo es una confirmación de esa fe que ya hubo, no al revés. No te bautizas y después viene la fe salvadora, es al revés. Viene primero la fe salvadora, la conversión, y después el bautismo es el símbolo público, el testimonio público de lo que ya ha sucedido en nuestros corazones. En las Escrituras solo se habla de creyentes bautizados, de personas que ya habían mostrado una fe salvadora. Vamos a un ejemplo. Hechos 10, 34 al 48. Hechos 10, 34 al 48. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Noten el versículo 44. Pedro estaba predicando el Evangelio y Pedro todavía ni siquiera terminaba de predicar, no hacía una invitación pública para recibir a Cristo, no pasaron al frente, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron. Y en Efesios 1:13 nos dice que el Espíritu Santo sella a los que creen. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo habiendo creído en el Evangelio. Entonces vemos aquí que la salvación es una obra de Dios, que no hubo una oración al frente para que recibieran a Cristo, sino creyeron en el mensaje. Y vemos más adelante: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Quiénes fueron bautizados? Los que creyeron, los que dieron muestras de una fe salvadora. Entonces, ¿qué queremos demostrar con esto? Que las Escrituras habla de creyentes bautizados, que la fe salvadora precede el bautismo y no a la inversa. Hay otros textos, pero bueno, creo que con esto es suficiente para ahorita para entender que el bautismo debe ser administrado a personas que ya han dado muestras de una fe salvadora. Y puesto que un recién nacido, un bebé, un niño, no puede dar muestras de una fe salvadora, no es bíblico bautizarlo. Porque el bautismo no precede a la fe salvadora, sino que la fe salvadora es la que precede al símbolo. ¿Me explico? Solo quienes creían y se arrepentían eran llamados a ser bautizados. Otro ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38, en el discurso de Pedro, que dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, arrepentíos y luego y bautícense. Después de que se arrepintieran, ¿cómo iban a dar muestras de su arrepentimiento? Bautizándose. Y aquí quiero hacer otra aclaración. Hay algunos grupos religiosos que dicen que no debemos de bautizar en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos pasajes dicen que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle que bautizarse en el nombre de Jesús es bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque nuestro mismo Señor en Mateo 28:19 nos mandó que bautizásemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarse en el nombre de Jesús es estar identificados con Él en su muerte, sepultura y resurrección, lo cual equivale a bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, los grupos religiosos que dicen que no nos debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es porque son grupos que niegan la Trinidad, que no creen que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y obviamente vemos por todo el testimonio de las Escrituras que la Trinidad es una doctrina esencial para la salvación, ya que Dios el Padre envía a Dios el Hijo a dar su vida por el pecado y Dios el Espíritu Santo aplica esa obra de redención en los pecadores. Por lo tanto, la Trinidad es una doctrina bíblicamente esencial para la salvación. Entonces nosotros estamos identificados con ese Dios trino. En este contexto, Pedro le estaba predicando el Evangelio a judíos que habían participado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y parte de su arrepentimiento al bautizarse en el nombre del Señor Jesús, es decir, identificándose con Él, con aquel que habían crucificado y matado, estaban dando un testimonio público efectivamente de que eran de Cristo. Pero obviamente
creemos que al bautizarlos los apóstoles, los bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todos los creyentes, hermanos, hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, porque al obedecer las aguas del bautismo y al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido bautizados en la autoridad de Cristo por su mandato, identificados con Él, por la salvación que Él nos ofreció por medio de su sacrificio. Así que quería hacer esta aclaración también. Quienes han sido bautizados en Cristo han sido resucitados mediante la fe, según Colosenses 2:12. El bautismo simboliza también la aspiración de una buena conciencia, según 1 de Pedro 3:21. Sin embargo, ninguna de estas realidades, el arrepentimiento, la fe o la apelación consciente a Dios para una buena conciencia, puede manifestarse en un niño. Y como señala John Piper en su respuesta al paidobautismo en Hermanos, no somos profesionales, cito una cita textual de él: la circuncisión era una señal del antiguo pacto al que se entraba mediante el nacimiento físico. Sin embargo, el bautismo en agua es una señal del nuevo pacto al que se entra mediante el nacimiento espiritual. Por consiguiente, el bautismo solo debería administrarse a quienes han experimentado el nacimiento espiritual. Fin de la cita. Conclusión, hermanos. El bautismo, aunque no es esencial para la salvación, sí es importante y demuestra y es una evidencia de nuestra salvación. Por lo tanto, es importante. Es una ordenanza que Cristo instituyó para su iglesia. Si hay creyentes que se han arrepentido de sus pecados, que han nacido de nuevo y que dan muestras de arrepentimiento y quieren obedecer al Señor y no se han bautizado, deben considerar obedecer al Señor en esta ordenanza. También ha habido el caso, hermanos, de personas, de hermanos, que hace como 10 años se bautizaron en una iglesia y iban a la iglesia y de repente se dieron cuenta que en ese tiempo ellos no eran nacidos de nuevo, no eran creyentes, no eran hijos de Dios. Iban a la iglesia, pero no daban evidencias de un verdadero arrepentimiento, no eran cristianos. Y después llegan a la fe salvadora y se dan cuenta que cuando se habían bautizado eran incrédulos. ¿Qué hacer con ese tipo de casos? Mi consejo es: bautícense como creyentes. Ese bautismo no fue tomado en cuenta por Dios porque no eran creyentes. Entonces, ¿qué es lo bíblico? ¿Qué es lo correcto? Dar testimonio público de nuestra nueva vida en Cristo por medio de las aguas del bautismo. Así que considere esto, hermanos, considere esto. Si usted fue bautizado o bautizada en una iglesia bíblica y cuando usted fue bautizado, usted realmente, a la luz de la Escritura, examina y sabe que era un creyente nacido hijo de Dios y con el paso del tiempo obviamente ha luchado y ha crecido en su vida espiritual, no ha sido perfecto, pero ha crecido en una santificación progresiva y ha llegado hasta nuestra iglesia en estos días y fue bautizado en otra iglesia de otra denominación, pero fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es igualmente válido, no necesita volver a bautizarse. Pero si usted considera que fue bautizado en una iglesia no bíblica o que no cree en la doctrina de la Trinidad, como aquellos que bautizan solo en el nombre de Jesús, el consejo es: bautícense. Bautícense si creen en el Dios Trino, en el Dios que nos ha salvado por medio de su Hijo. Bueno, continuamos con la otra ordenanza. La otra ordenanza que vimos es la Santa Cena o la Cena del Señor. Una segunda ordenanza que la iglesia debe observar es la Santa Cena, o también conocida como la Mesa del Señor. A diferencia del bautismo, que se debe realizar una sola vez después de la conversión, la Santa Cena debe celebrarse una y otra vez a lo largo de la vida cristiana. Vamos a ver los pasajes donde está instituida esta ordenanza. Primero los Corintios 11, 23 al 26. Fíjese, se cree que primero los Corintios probablemente fue escrito mucho antes que Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio más antiguo, y esto fue una revelación directa que Pablo tuvo del Señor acerca de esta institución sagrada. Y fíjese lo que dice primero los Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lucas 22, 19 y 20, también en este evangelio, y de hecho en los demás evangelios también vemos instituida la cena del Señor. Lucas 22, 19 al 20, dice así: Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estamos viendo entonces la base de la institución de la Santa Cena, que es otra de las ordenanzas que Cristo dejó a su iglesia. Si recuerdan, en las conferencias anteriores, cuando hablábamos de el propósito de la iglesia, cuál es su razón de ser, por qué existe, miramos que uno de sus propósitos era exaltar a Dios, otra edificar a los creyentes. ¿Cómo edificamos a los creyentes? Por medio de la predicación fiel y de la enseñanza de la palabra de Dios, y por medio de la administración de las ordenanzas. Los creyentes somos santificados, somos edificados por medio de estos medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer en nuestra madurez, en nuestra vida cristiana. Y las ordenanzas son importantes, hermanos, porque el Señor Jesucristo las instituyó. Y una iglesia bíblicamente sana debe practicar estas ordenanzas. No debemos de ignorar esto. Ahora vamos a ver qué significa y por qué celebramos la Santa Cena. La noche que el Señor celebró la última cena con sus discípulos, transformó una celebración judía muy particular, que era la Pascua, la transformó en una celebración de importancia infinitamente mayor. ¿Recuerdan qué conmemoraba la Pascua? Vamos a leer algunos versículos, no todos por cuestión del tiempo. En Éxodo 12, del 1 al 28, podemos leer cuando Dios instituye esta fiesta sagrada. El contexto de esto ya saben que era que Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios ya había enviado 9 plagas anterior a Faraón y a los egipcios y no habían querido dejar ir al pueblo. ¿Recuerdan esto? Pero con esta plaga que Dios iba a enviar, el pueblo de Israel saldría de Egipto, que es la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan? Entonces, en esta fiesta, el pueblo de Israel podría recordar o conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto. Fíjese lo que dice, voy a leer algunos versículos de Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Me salto al versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Me salto al versículo 26. Cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. No leí todo el texto, hermanos, por cuestión del tiempo, pero la idea es esta. Ellos tenían que sacrificar, que inmolar un corderito de 1 año, y por 7 días, a partir del día que se comieran ese cordero asado al fuego, tenían que comer panes sin levadura. Los panes sin levadura representaba que ellos se estaban yendo deprisa de esa tierra, que Dios los estaba liberando. Tenían que
dice el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es decir, que Dios ya los estaba liberando de esa esclavitud. Entonces, ese cordero inmolado sacrificado, cuya sangre tenían que poner en los dinteles para que el ángel destructor los pasara por alto, de hecho eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto, para que el ángel destructor pasara por alto a los hijos de Israel y dañara solamente a los de los egipcios. Noten esta relación. El cordero pascual al cual apuntaba ese sacrificio fue al cordero del mundo al cordero que quita el pecado del mundo. Por medio de la sangre preciosa, es decir, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos librados de la destrucción eterna. La verdadera Pascua es Cristo. Entonces tendría un sentido mucho mayor esta celebración. Mientras que esta celebración de la Pascua conmemoraba esta liberación física de la esclavitud, ahora el Señor Jesucristo, al instituir la Santa Cena, los creyentes recordaríamos ya no una esclavitud, ya no una liberación de una esclavitud física, sino de la esclavitud al pecado por medio de su sangre preciosa, porque Él es el Cordero que fue inmolado para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, la Pascua conmemoraba entonces esta liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. La Santa Cena apunta a la liberación suprema del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte. El Cordero inmolado de la Pascua apuntaba al Cordero inmolado que murió por nuestros pecados. Fíjense lo que nos dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Él, por medio de su sacrificio, hace que Dios pase por alto el juicio que merecíamos y podamos ser perdonados. Entonces, Él transforma esta celebración, y cuando habla de la sangre del nuevo pacto, representa al Cordero de Dios dando su vida para darnos vida a nosotros. Esta sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, es porque en el antiguo pacto el pueblo solamente podía ver su necesidad de un Salvador. La ley apuntaba a la necesidad de Cristo, pero en el nuevo pacto Él hace posible que Dios pueda cumplir sus promesas incondicionales a su pueblo y sobre todo darles el perdón de pecados y una nueva vida. Él instauraría entonces, por medio del derramamiento de su sangre, el nuevo pacto en el cual Dios derramaría su espíritu y ellos podrían tener la capacidad de amar a Dios y andar en una nueva vida. Todo esto es posible por medio de lo que Él iba a hacer. Cuando Él estaba en la última cena con sus discípulos, Él estaba anticipando todo esto y dijo algo muy importante: haced esto en memoria de mí. Al instituir la Santa Cena, entonces los creyentes recordamos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, y no solo eso, sino su vida, muerte y resurrección, y también la esperanza de su segunda venida, porque según leímos en 1 Corintios capítulo 11, así que cada vez que nosotros nos reunamos a celebrar la Cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, para los cristianos, hermanos, la Santa Cena, la observancia de la comunión o la Santa Cena debe ser algo de suma importancia y solemnidad, pero tengamos cuidado con esto. Las Escrituras no nos enseñan cada cuánto debe celebrarse la Cena del Señor, por lo tanto cada iglesia local en su escrutinio personal con sus ancianos determinan cada cierto tiempo la van a celebrar y todo, pero lo que sí es importante, hermanos, que entendamos es que no podemos celebrar la Santa Cena sin una conciencia de lo que significa, porque también ahorita vamos a leer que quien come y bebe indignamente la Cena del Señor, juicio acarrea para sí. Ahorita vamos a ver esto porque debe de ser bajo un escrutinio sumamente cuidadoso. Fíjese, la observancia de la comunión fue practicada por la iglesia desde su comienzo en el día de Pentecostés. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Cuando habla ahí del partimiento del pan, significa que comenzaron a celebrar la Cena del Señor desde ese mismo acontecimiento, cuando de hecho más de 3,000 personas se bautizaron.
La iglesia primitiva también fomentó comidas congregacionales que llegaron a conocerse como ágapes. Por ejemplo, en Judas 12, cuando dice en Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando de los falsos maestros. Dice que estas personas comían impúdicamente, son manchas en vuestros ágapes. Esta palabra ágapes eran comidas congregacionales que solían concluir con la celebración de la Santa Cena, y estas comidas estaban diseñadas para fomentar la comunión y el cuidado mutuo entre los miembros de la iglesia. Pero algunos utilizaron estas comidas como oportunidad para hacer distinción entre su grupito y menospreciar a otros creyentes, y algunos hasta para emborracharse. Pablo entonces condena esto y les dice que por esa razón muchos habían muerto, porque estaban profanando la cena del Señor. Muchos están enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Era juicio, porque estaban profanando la Santa Cena al hacer ese tipo de cosas en los ágapes. Unos se adelantaban comiendo, otros traían unas super comidas y menospreciaban a los creyentes pobres y hacían sus grupitos, otros se emborrachaban. Entonces, todas esas cosas obviamente estaban profanando la cena del Señor. Y fíjese bien, aunque los creyentes deberían buscar la santidad en todo tiempo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 17, fíjese lo que nos dice. Quiero enfatizar esto porque no es que solamente cuando vamos a celebrar la cena del Señor tenemos que examinarnos y crecer en santidad, sino todo el tiempo. 1 de Pedro 1, 15 y 17 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjese, aunque los creyentes deberíamos de buscar la santidad en todo tiempo, la celebración de la Santa Cena es una ocasión en la que deberíamos de examinar cuidadosamente nuestros corazones, confesar nuestros pecados al Señor y arrepentirnos de cualquier pecado. Participar de la comunión sin arrepentirnos es profanarla e invitar el castigo de Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios 11, 27 al 32. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjense en este contexto que estaba hablando. Ya les explicaba que en la iglesia primitiva tenían unos convivios, unas celebraciones a las cuales esas comidas las llamaban ágapes. Al concluir esa comida entonces celebraban la cena del Señor. Ya les había explicado lo que en el contexto había pasado, ¿no? Unos se andaban luciendo y andaban haciendo parcialidad, menospreciando a otros creyentes, otros se emborrachaban. Pero el punto es este, hermanos, que cuando nosotros celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor, debe hacerse con una conciencia de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, que Él es nuestro Cordero Pascual, que Él hace por medio de su sacrificio que la destrucción sea pasada por alto a nosotros y que hayamos obtenido la bendición del nuevo pacto en Él. Entonces, es un acto solemne en la cual nosotros podemos examinar nuestros corazones, examinar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y tener comunión con el Cristo vivo y resucitado. Ahora, hay algunas posturas distintas en cuanto a lo que significa, la Cena del Señor. Recuerden que nosotros rechazamos totalmente la postura católico-romana de la transubstanciación, que enseña que sustancialmente
el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo sin cambiar de forma. Entonces cada que ellos toman de la Eucaristía es como si estuvieran volviendo a sacrificar al Señor, y eso es una contradicción porque la Escritura dice que su sacrificio fue una vez y para siempre, hecho una sola vez y para siempre. No podemos repetir el sacrificio de Cristo. Además, es un símbolo, no es algo literal lo que el Señor estaba diciendo cuando dijo, esto es mi cuerpo. Tendríamos que tomar literalmente entonces cuando Él dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz. Obviamente son metáforas, no podemos tomarlo de una manera tan literalista. Entonces cuando dijo, esto es mi cuerpo, estaba diciendo que ese pan que Él consagró sin levadura representaba lo que Él iba a hacer. Es un acto conmemorativo que representa. No es como que un acto místico en el cual entramos como una sesión espiritista y Cristo baja en ese momento. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Cristo siempre está en nosotros por medio del Espíritu Santo. La presencia de Cristo siempre está con nosotros. De manera que cuando celebramos la cena del Señor, no es que Él místicamente baje a nosotros y Él esté ahí oculto en los elementos del pan y el vino. No es así. Todo el tiempo está así. Pero lo que sí es cierto es que Él es glorificado de una manera especial en la celebración de la Santa Cena, porque nuestros corazones responden a una adoración genuina a Él, reconociendo al Evangelio, quién es Él y a lo que vino y la esperanza que tenemos en Él. Y en ese sentido Él sí es glorificado de una manera especial. La Santa Cena es una ocasión especial. Entonces, para nosotros, ¿qué representa la Santa Cena? No creemos que el pan y el vino se conviertan sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, ya que eso no es literal, pero sí creemos que esos elementos son representativos, simbólicos, y que lo que realmente glorifica a Dios es el acto en nuestros corazones cuando estamos conmemorando la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos teniendo su pueblo comunión con el Cristo vivo resucitado. Eso es para lo que nosotros representa la cena del Señor, hermanos. Así que próximamente, si Dios quiere y si es su voluntad, vamos a celebrar este acontecimiento, esta celebración importante. Examinemos nuestras vidas. Obviamente, ¿quiénes pueden participar de esta celebración? Solamente aquellos que han sido bautizados bíblicamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que han dado muestras genuinas de su salvación y que en ese momento sus vidas, en una reflexión profunda, estén en sintonía con la voluntad de Dios, estén arrepentidos y estén entendiendo la solemnidad de lo que se va a hacer. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones para que estas ordenanzas que el Señor nos ha dado como medios de gracia en nuestro crecimiento, en nuestra edificación, sean de grande bendición para su pueblo y para la gloria de Dios. Nuevamente invito a los hermanos que no han sido bautizados, que consideren, que obedezcan al Señor en esta ordenanza, y aquellos que ya hemos sido bautizados, preparar nuestros corazones y orar para que cuando el Señor nos permita celebrar la Santa Cena, lo hagamos de una manera solemne, glorificándolo como Él le agrada, y sobre todo el propósito, recordando el Evangelio. ¿Quién es Jesús y lo que hizo por nosotros? Él es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, que cargó con la ira de Dios por nuestros pecados y que por medio de la fe en Él nosotros hemos podido tener remisión de nuestros pecados. Por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Su vida, muerte, sepultura y resurrección es nuestra esperanza, y que Él volverá por segunda vez por nosotros y reinaremos con Él, porque así lo ha prometido en su palabra. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia dándote gracias, porque hoy hemos aprendido algo, aunque es básico, pero muy importante, Señor, las ordenanzas que tú has instituido en tu iglesia como medios de gracia para nuestra edificación, Señor. Y todo esto en el contexto de una iglesia local. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado estos medios de gracia. Gracias porque en el bautismo pudimos confesar públicamente a Jesús como nuestro Señor y nos pudimos identificar con su muerte, sepultura y resurrección y aspirar a una nueva vida, una limpia conciencia delante de ti. Y también, Señor, en la Santa Cena, cada que celebramos este acontecimiento glorioso, recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, pero también la promesa y la esperanza de su retorno para establecer su reino glorioso.
Gracias, Padre amado. En tus manos nos ponemos y te damos gracias pidiéndote que edifiques a tu iglesia con estas enseñanzas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.